Buenas tardes, hermanos. Es un gusto podernos reunir en esta tarde de domingo 13 de febrero del 2022 para iniciar nuestro culto vespertino. Y vamos a iniciar con un preludio a cargo de nuestro hermano Rafael Pimentel. Vamos a cantar con gozo, hermanos, y entendimiento el himno 534, Yo quiero ser cual mi Jesús. Vamos a tener el llamamiento a la adoración en el libro de los Salmos, en el capítulo número 48. La palabra de Dios dice así: Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo.
hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da luz. Con viento solano, quiebras tú las naves de Tarsis, como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios. Así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión, rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. A continuación tendremos nuestra oración de invocación. Inclinemos nuestro rostro. Señor, Padre Celestial, en esta tarde ponemos este culto en tus manos e invocando tu presencia, Señor, que este culto llegue en una ofrenda no fragante. Por los méritos de Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Cantemos el himno 689, Oh bendice alma mía. Sigamos cantando a nuestro Dios con el himno 611, Pueblo cristiano, tu misión realiza.
Abramos la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, y leamos de los versículos del 1 al 23. La palabra de Dios dice así: Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que hay tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, y le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Tendremos unos momentos de oración a cargo de nuestro pastor, el presbítero Pedro Arcos. Buenas tardes, mis queridos hermanos. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Bendito Padre Celestial, te alabamos y glorificamos tu nombre. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, porque tú eres el que murió por nosotros en la cruz del Calvario.
que tú derramaste tu sangre por tu iglesia, por tu pueblo, y nos has redimido y nos has integrado a la comunidad de los redimidos. Dice tu palabra, Señor, antes de que te pidamos, tú ya conoces nuestra necesidad. Para nosotros es un gozo, es una alegría, nos llena de esperanza, de consuelo, porque se afirma que tú eres un Dios omnisciente y omnipresente. Y queremos rogarte, Señor, por tu iglesia. Oramos primeramente por nuestros oficiales de la iglesia, por nuestros ancianos y diáconos y su familia. Oramos, Señor, para que nos sigas dando la fuerza, la energía, la valentía de seguir trabajando, atendiendo las necesidades de tu pueblo, Señor. Y que podamos hacerlo siempre con gozo y alegría y no verlo como una obligación, Señor. Oramos también por las organizaciones de la iglesia. Oramos, Señor, para que cada organización trabaje para que crezca pues tu iglesia en el conocimiento de tu palabra. Y oramos también por la iglesia, Señor. Como decía el Señor, que tú eres el dueño. Queremos ponerlo pues en tus manos. Queremos pedirte, Señor, que tú nos mantengas en unidad. Porque una iglesia dividida, una iglesia fracturada, no puede cumplir 100% su trabajo. Y queremos rogarte, Señor, que tu iglesia, que tú nos mantengas en unidad, siempre pensando el bienestar de tu iglesia, Señor. Y que podamos trabajar en un solo equipo. Y que no hay nadie que trabaje individualmente para sus propios caprichos, sino que en unidad trabajemos, Señor, para el extendimiento de tu reino, Señor. Y permita pues que tu Espíritu Santo nos guíe y nos corrija, Señor Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios que nos escucha y tú respondes de acuerdo a tu voluntad, Señor. Oramos, Señor, para que en esta semana nos ayudes, nos cuides, nos protejas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Es el momento, hermanos, de recoger las ofrendas, los diezmos que hemos dispuesto en nuestro corazón. A causa de la pandemia, pues no podemos entregarlos ahorita, pero podemos depositarlo en la cuenta bancaria que aparece en el portal de Berit, y mientras los guardamos o cuando nos volvamos a reunir, podemos depositarlos ahí. Dice la palabra de Dios: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lasgares rebosarán de mosto. Proverbios capítulo 3 versículos del 9
al 10. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres el proveedor de todo lo necesario. Señor, en actitud de obediencia a tu palabra, Señor, te entregamos estos diezmos y en gratitud también estas ofrendas. Te pedimos, Señor, que les llenes de sabiduría a mis hermanos que la administran para el extendimiento de tu reino. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación tendremos una participación especial. Preparemos nuestros corazones, hermanos, para escuchar el sermón Mi doctrina no es mía, basado en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos de 10 al 24, en labios de nuestro pastor, el presbítero Pedro Arcos. Buenas tardes, mis queridos hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, los versículos 10 al 24. Yo le voy a dar lectura y ustedes sigan con su vista. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y le decían: ¿dónde está aquel? Había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mío, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo: una obra hice y todos maravilláis.
Pero cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. En el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Tengamos un momento de oración, mis queridos hermanos. Padre, te damos muchas gracias en esta hermosa tarde. Te damos gracias porque nos das la oportunidad y el privilegio de escuchar tu palabra. Permita, Señor Jesús, pues que tu palabra haga efecto en nuestra vida y que sea de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Amén. Hace 8 días estudiamos el capítulo 7 y nuestra exposición se basó en el versículo 6. Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Hablaba en lo que hablamos pues hace 8 días. Y vimos que Jesús había decidido no subir a Jerusalén con sus hermanos a la fiesta de los tabernáculos. La Biblia dice que Jesús subió después de ellos. Y tal como Jesús les había dicho, dice, fue en secreto, porque dice aquí en el versículo 10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Quiere decir que Jesús subió como en secreto. Cuando dice secreto, quiere decir que lo hizo de manera discreta, intentando no llamar la atención. Pero aquí en el versículo 11 dice, y le buscaban los judíos en la fiesta y decía, ¿dónde está aquel? El evangelista Juan nos dice que en toda Jerusalén la gente esperaba que Jesús subiera a la fiesta de los tabernáculos. Jesús no había vuelto a Jerusalén desde aquella ocasión cuando se había enfrentado con los judíos en el capítulo 5. Ustedes deben recordar que para los judíos que Jesús había cometido 2 cosas muy delicadas para los judíos. Primero, que había quebrantado el día de reposo. Y el segundo es que decía que era Dios. Entonces, los judíos lo querían atraparlo, pues lo querían matarlo. Esa era la acusación que estaban haciendo los judíos. Y Jesús sube a la fiesta de los tabernáculos. Por lo tanto, seguramente que quienes ahora le buscaban que fuera son los líderes hostiles de Jerusalén. Y su propósito de ellos es acabar con el Señor Jesús. Podemos notar que las autoridades judías querían matarlo. Pero, ¿cuál era el interés que las multitudes tenían en sí? Seguramente querían volver a beneficiarse de alguno de sus milagros. O simplemente estaban esperando para ver cuál sería el final de este conflicto entre Jesús y los líderes judíos. Unos decían, es bueno. Otros decían, no, engañan
al pueblo. Se puede ver con claridad que la persona de Jesús no dejaba indiferente a nadie. A lo largo de todo el pasaje, se nota que las multitudes estaban muy divididas en cuanto a él. Algunos pensaban que era un hombre bueno, que hacía el bien, moralmente justo, que enseñaba las Escrituras, lo reconocían como el profeta de Dios, o incluso el Cristo de Dios, mientras que otros estaban convencidos de que era un impostor, un falso profeta, un blasfemo, alguien interesado en reunir a las multitudes, seducir con propósitos egoístas. Por eso dice aquí la Biblia que la gente estaba dividida. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Pero aunque todo el pueblo hablaba acerca de Jesús, ninguno se atrevía a hacerlo abiertamente. Los líderes judíos tenían amenazado a las multitudes. Y si alguien confesara a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, era expulsado de la sinagoga. Usted debe de recordar que fue el ciego cuando Jesús lo sanó y lo expulsaron de la sinagoga. Así que todo el mundo hablaba discretamente por temor a decir algo inadecuado que pudiera hacerlos objeto de la ira de los líderes religiosos y de su temida maquinaria político-religiosa. No cabe duda de que el miedo al que dirán ha sido siempre una herramienta muy útil en las manos de Satanás. ¿Cuántos hoy en día no confiesan a Cristo por temor a sus vecinos, a sus parientes, a sus conocidos? Pero otras veces no se trata únicamente de recibir críticas por causa de nuestra fe, sino que puede llegar el momento que seamos excluidos completamente de la sociedad. Quizás podemos llegar a perder nuestros bienes, a nuestros terrenos, hasta la libertad. Aunque nos sorprenda, esto sigue sucediendo a muchos cristianos en el día de hoy. El Evangelio de Juan nos muestra con claridad que aquellos que se identifiquen con Jesús deben estar dispuestos a sufrir por su causa. Entonces dice la Biblia, a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Aunque había subido secretamente a Jerusalén, a la mitad de la fiesta, Jesús se presentó en el templo y le enseñaba públicamente. La causa principal de su asombro se debió al conocimiento profundo que tenía de las Escrituras y la autoridad con que las exponía. Pero también dejaron ver que estaban igualmente intrigados, preguntándose de dónde había adquirido ese conocimiento, ya que era sabido de todos, no había estudiado en ninguna de las escuelas reconocidas de los rabinos. Se maravillaban. ¿Cómo sabe letras sin haber estudiado? Para los judíos, estudiar en una de las escuelas rabinas era la única manera de conseguir el conocimiento de la Escritura y la autoridad para exponerlas. Y Jesús no había estudiado en ninguna de ellas.
ni estaba acreditado por ningún erudito rabino. Sin embargo, cuando Jesús llegó a Jerusalén y enseñaba, esto resultaba inaceptable para los judíos. Aún rompió más sus esquemas cuando afirmó que su doctrina la había recibido directamente de Dios, que le había enviado para enseñarla a los hombres. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. La verdad es que, si lo hubieran pensado bien, esto no tenía que haberles extrañado tanto, puesto que también todos los verdaderos profetas de Israel habían recibido su mensaje directamente de Dios, y su autoridad nunca dependió de ningún rabino o escuela rabínica. Exigirle esto a Jesús, el mismo Hijo de Dios, no tenía sentido. Por eso dijo: mi doctrina no es mío, sino de aquel que me envió. Puesto que Jesús no citaba a otras autoridades humanas, algunos pensaron que estaba desarrollando sus propias doctrinas. Pero lejos de jactarse de su propia habilidad o de reconocerse deudor de algún maestro, Jesús explicó que su enseñanza, que su doctrina provenía de aquel que le había enviado. ¿Quién es? Pues Dios, pues su Padre. Ellos pensaban que no podía haber otra fuente superior a la de un seminario judío, pero Jesús apeló y una vez más a su Padre en los cielos, lo que daba a su enseñanza un carácter, origen infinitamente superior a la enseñanza humana que se impartía en las escuelas rabínicas. Jesús dijo: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si yo hablo por mi propia cuenta. Nuevamente vuelve a aparecer la conexión entre el Padre y el Hijo. Jesús afirma ahora que aquellos que quieren agradar al Padre sabrán que Él es el Hijo, que no habla por su propia cuenta. Jesús dijo: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Puesto que Jesús no actuaba bajo la autoridad de ningún rabino o escuela rabina, inmediatamente sospecharon que su propósito era el de promover sus propias ideas, así conseguir fama y honra para él mismo. Pero no había nada en sus palabras o actitudes que hiciera sospechar tal cosa. Jesús siempre dejó bien claro que su propósito era buscar la gloria del Padre que le había enviado. Durante su ministerio había afirmado: yo no busco mi gloria. Y cuando se disponía a ir a la cruz del Calvario, oró al Padre diciendo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la carrera que me diste que hiciese. Jesús nunca buscaba su propia gloria. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir nosotros. Lo que tenemos que enseñar es la palabra de nuestro Dios. Y luego Juan dice: ¿había quebrantado Jesús la ley? Otra de las acusaciones que los judíos hacían a Jesús es que él había quebrantado la ley, porque sanó a un paralítico en el día de reposo. En esta ocasión, el Señor presenta su defensa, mostrando la incoherencia de los judíos en el uso que hacían la ley.
¿Nos dio Moisés la ley? ¿Y ninguno de vosotros cumple la ley? Los judíos habían recibido el inmenso privilegio de la ley de Dios y se jactaban de ello. Tal era así que los mismos gobernantes y fariseos que acusaban a Jesús no dudaron en mostrar su desprecio. Porque Jesús mismo les dijo a estos hombres que no estaban cumpliendo la ley. Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente pues, a un hombre. Jesús prosigue mostrándoles el uso incorrecto que hacía de la ley. Para ello vuelve a hacer referencia a la sanidad milagrosa del paralítico había realizado en un día de reposo, el que había despertado las iras de los judíos. Jesús va defendiendo su argumento. Entonces, la Biblia dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Después de demostrarles que ellos mismos eran culpables de quebrantar la ley, procurar matarle y de explicar sus normas del sábado con parcialidad, ahora pasa a exhortarles, juzgar con justo juicio. Todo esto nos recuerda también que no deberíamos juzgar a nadie con superficialidad, sino por su valor, sus dones y la gracia de Dios en el Espíritu. Pero el énfasis de este texto es lo que dice el versículo 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Lo que estaba enseñando Jesús, la enseñanza de Jesús, era enseñanza de su Padre. Y nosotros, como su pueblo, tenemos que seguir enseñando las enseñanzas de nuestro Dios. Porque a través de la palabra podemos conocernos a nosotros mismos, podemos conocer nuestros pecados. Por favor, mis queridos hermanos, seamos fieles en enseñar siempre la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. A continuación tendremos la bendición apostólica y después cantaremos la doxología 430 a Dios el Padre Celestial. Que Dios les bendiga, hermanos. Recibid la bendición, mis queridos hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén. Dios el Padre.